Esto es Imagen Empresarial. Estamos esperando enlazar a Julio César Martínez Rivas. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio, la Canalum. Obviamente queremos hablar con él de pues esto que se anunció la semana pasada, un decreto del gobierno de Donald Trump, de Biden, perdón, disculpe usted. Estamos con este tema del atentado en contra de Donald Trump. Pero bueno, esta medida que sorprendió a todos, en donde pues justamente la propia Canalum comunicaba que desde el 10 de julio a las 12, empezando el 10 de julio, el gobierno de Estados Unidos implantó un arancel al aluminio fundido o moldeado en China, Bielorrusia, Rusia e Irán. Y bueno, pues es importante eso para nuestro país y bueno, esperamos enlazarlo en un momento. Mientras le cuento que en un tuit, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, pues tuiteó: es importante no subestimar el papel de la inflación no subyacente, aunque comprende básicamente precios que no son susceptibles a la política monetaria, puede contaminar a los demás precios en la economía. ¿Cómo evitar dicha contaminación manteniendo la postura restrictiva? Es lo que tuiteaba uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, lo cual evidentemente pues habla de la paradoja en la que se encuentra el Banco Central de nuestro país en la decisión de política monetaria, porque como le conté aquí el sábado, la inflación general subió a 4.98%, no está bajo control, mientras que la inflación subyacente pues ha ido bajando pian pianito 4.13%. Ya está con nosotros Julio César Martínez Rivas, presidente de la Canalum, la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio. Julio César, gracias por tomar esta comunicación. Gracias a ti, ¿cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarte. Gracias por tomar la llamada. Y sabe, bueno, la videocomunicación además a estas horas no es menor. Y lo primero a saber es qué tanto impacta, digamos, este decreto del gobierno de Biden la semana pasada y cómo está integrada la cadena de valor del aluminio en México. Ok. El impacto de terminarlo nos va a tomar un poco más de tiempo, Rodrigo. Sí te podemos decir que específicamente por la construcción del decreto, solo afecta a las empresas que están exportando de nuestro sector del aluminio hacia Estados Unidos. Además de que también se reduce específicamente a las que están importando de los países que se mencionan en el decreto. Esto entonces va reduciendo parcialmente el espectro de afectación. Claro. ¿Cómo está construido el sector? Bueno, pues eh, mira, estamos en el sector de automóviles, en el sector de construcción, en el sector de envases, en el sector de maquinaria, en el sector de electrónica, en el sector de productos del hogar, específicamente hablando de aluminio, Claro. incluso en la farmacéutica y en alimentos, ¿no? Por el tema de empaques. Y en México no producimos aluminio, por lo tanto todo es, ¿qué hacemos en México en términos de aluminio en esta cadena que mencionas, ¿no? Que es obviamente extensa, amplia? ¿Cuánto importamos y cómo lo fundimos o qué hacemos acá en México? Estamos nosotros importando, eh, estamos nosotros importando 9.5 billones de dólares, hablando de números de 2003, del año pasado, de todo lo que fue el año. Esto, el 42% de lo que importamos proviene de TEMEC, es decir, de Estados Unidos y de Canadá, principalmente de Estados Unidos. Canadá trae algo así como un 4%, muy poquito. Pero en términos generales, bueno, pues más del 40% es de nuestro propio círculo. Después, hablando en específico de lo que se habla de de esta iniciativa que por Estados Unidos, bueno, pues el 26% proviene de estos países que menciona, que es, los actores importantes serían China, Ujú. Rusia un 2%, entonces en total es un 26% y esa sería la afectación. Traemos un 18%
de países Medio Oriente, África y India, y del resto del mundo tenemos un 14%. De lo que mencionabas, el aluminio en México como tal no se produce porque proviene de un mineral que se llama bauxita que no tenemos en México. Entonces, pues somos unos importadores de los aluminios primarios. Eh, En ese sentido viene la afectación porque, como te estaba diciendo, sí es importante lo que se está trayendo de estos mercados. por supuesto, sí, un 26% no es tan menor. Y este aluminio que viene de China, que viene de Rusia, en dónde está integrado? Porque evidentemente, pues tener el sector automotriz sería un problema en términos de que, pues con estas Eh, restricciones ya no puede estar en la región Norteamérica, pero dudo mucho que alguien lo haya integrado así. ¿En dónde se utiliza principalmente? Mira, si hablamos que el sector de automóviles está consumiendo más o menos un 48%, entonces ahí estaría el impacto. También se utiliza en las otras áreas, evidentemente, pero el sector automotriz, que es muy dinámico, se ve directamente afectado. Ahora, ¿cuánto de este 48% que consume el sector automotriz, en específico de esta región o de China, se utiliza para la cadena que se incorpora a la exportación? Eso sí, es la parte que es más difícil de Claro. determinar. Ahora, ¿cómo se establece o cómo puede Estados Unidos, porque en el comunicado ustedes dicen, bueno, pues sí, a partir del 10 de julio, ¿cómo pueden saber de dónde se fundió, etcétera? ¿Cuál es el origen? ¿Es a nivel molecular o cómo se sabe o por la trazabilidad? Mira, ellos mencionan un certificado de análisis químico, pero finalmente, pues eso poco dice del origen. Existen ciertos certificados de cadena de resguardo. Yo creo que sería trabajar sobre esto, porque cuando tú hablas de una pieza, una autoparte, tiene integrados componentes de acero, de aluminio, incluso puede tener plásticos, en fin. Entonces, eso es lo que lo vuelve complejo. Incluso cuando tú, una empresa que funde piezas para la industria de autopartes, no todo el año está trayendo de un solo mercado, Ujú. sino se mueve por la demanda. Es decir, en ciertos momentos del año tú puedes estar comprando de China o puedes estar comprando de India o de Brasil o de África, dependiendo del mercado. Eso es lo que lo puede volver un poquito más complicado. Sin embargo, existe este sistema de cadenas que atan desde un inicio hasta un final y le dan trazabilidad. Entonces sería trabajar sobre esto. Bien, es interesante, o sea, si lo pudiera ver como un símil, a lo mejor para alguien que no está tan familiarizado es como el maíz, ¿no? Tú puedes traer maíz de todos lados de repente, se mezcla y eso produce, digamos, alimentos. Bueno, en el caso del maíz amarillo no, pero siguiendo la metáfora, y entonces tú no sabes al final exactamente si la tortilla que te comiste trae maíz de Brasil o maíz de Estados Unidos o de México, etcétera, ¿no? Y quizás un Qué poco buen así. ejemplo, Rodrigo, exactamente. ¿Cuántas empresas que se dedican a la fundición del aluminio o a la industria del aluminio en México hay? Ah, ok. Mira, te puedo decir que estamos hablando de 600,000 empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos. De ese tamaño es el sector del aluminio. Tenemos una producción anual eh, del orden de 2 millones de toneladas. Esto es una producción de transformación, porque como te decía hace un rato, no tenemos producción de aluminio primario, entonces es que transforma. Bien.
¿Y cuánto crees que se tarde en realizarse el ajuste? O sea, si el 26% se va a ver impactado por estas medidas de Estados Unidos y decíamos no es sencilla la trazabilidad, o sea, digamos, no es sencillo entender qué aluminio que ya está fundido, etcétera, cumple o no cumple con los requisitos que ha impuesto ahora Estados Unidos. Sí, Supongo yo que los que están centrados, por ejemplo, en el sector automotriz o lo que tiene contacto con la integración en el TEMEC, pues ya no comprarán aluminio de China o de Rusia, etcétera. Pero bueno, eso tardará un tiempo. ¿Cuánto tiempo estimas que esto se regulariza? Porque obviamente se puede usar aluminio de China o de Rusia en el sector de la construcción, ¿no? En México, pues ahí no tiene ninguna exposición. O digamos, en distintos ámbitos que quizás hace un rato mencionado la industria farmacéutica o quizás en la industria de productos de consumo en México, o sea, las latas, ¿no? De comida que a lo mejor no vas a exportar, pues ahí ya puede hacerse con cierto grado de libertad. Pero ¿cuánto estimas que se regularice y cómo crees que le pegue al precio? sí, Rodrigo, no, definitivamente no se puede quedar así. También hay que recordar que estamos ya muy cercanos, ya en un precontexto de negociación, bueno, de renegociación de TEMEC. Entonces, y no dejemos de lado que estamos en un momento de campaña también para Estados Unidos, que esta noticia de alguna forma le ayudó al, pres- al actual todavía presidente Biden. Entonces, en estas negociaciones que vienen para Temex seguramente se va a volver a tocar el tema. Y también recordemos que en mayo, México puso un decreto de modificación, un paquete de aranceles que afectaban no solo a la industria del aluminio, sino a muchos sectores. En el caso de la industria del aluminio había veintitantos fracciones, de las cuales hubo dos en particular que solicitamos nos apoyaran a modificar, que justamente una hacía referencia al aluminio primario y, y era para subir aranceles hasta el 35% a la importación, pero de todos los países que venían de diferentes, que no teníamos acuerdo, y un 20% para la importación del aluminio, que es aliado. Entonces, estos dos sí afectaban a la industria general y en este caso, llegar a la mesa de negociación de TEMEC ahorita con que es un 10% y que además está acotado a países en específico, creo que nos pone en una situación un poquito, en términos políticos así, más ventajosa, porque Estados Unidos ha estado solicitando un apoyo para su industria, que de alguna manera manifiesta que está afectada por importaciones que puedan venir de transbordo. Entonces, ellos no pueden asegurarlo, ni nosotros tampoco, pero se toman las medidas y esta es una de ellas. En ese sentido, la deja acotada y el impacto, en particular para la industria del aluminio, no es tan fuerte como para el de la industria del acero, que trae un 25% y que además su cadena de exportación puede ser mayor. Nuestras exportaciones a Estados Unidos van del orden de 2.6 billones de dólares anuales y, y esto, y de estos 2.6, perdón, esas son nuestras exportaciones totales al mundo. El 82% de estas son Estados Unidos, el 18% a otros países. Entonces, efectivamente, la relación que tenemos que cuidar en el sector del aluminio, particularmente para nosotros es muy importante porque pues es más de un 80% con nuestro socio comercial de Estados Unidos. Claro. Ahora, en términos digamos, del aluminio, el insumo básico del aluminio, que lo mencionamos, México no produce como tal, ¿somos deficitarios, superavitarios con Estados Unidos? Es decir, mencionabas, pues
les exportamos el 82% de los 2.600 millones de dólares. Supongo yo que las cadenas de valor están muy integradas. Y en términos de ello, me decías hace un momento que le importamos de allá 42%, ¿no? Entonces, por fuerzas tendríamos que ser deficitarios, es decir, podemos Somos importar deficitarios. aluminio terminado, ¿no? De allá, supongo yo. Pues Sí, está somos integradísimo. deficitarios, definitivamente. Es decir, en ese sentido, si estamos nosotros trayendo, importando de ellos un 42% de 9.5 billones de dólares, es un Claro. poquito más de 3,000. Sí, entonces ahí está. Cuando, sí. Pues Julio César, gracias por la entrevista. Rodrigo, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de platicar acerca de esto. Sin duda interesantes las cifras que nos compartes. Ahí escuchamos y vimos a Julio César Martínez Rivas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio.